Hola a todos, nada, bienvenidos a esta nueva Shopee Talk. Hoy tenemos con nosotros a Jordi y a Mauro, que eran los founders de Reviewer. ¿Qué tal, chicos? Muy Muy bien, bien, encantado de estar aquí. Muy un bien, muy placer. bien. Pues nada, primero tenemos a Jordi. Nada, pues antiguo CEO y cofundador de Reviewer, mucha experiencia en el sector Talent, Recruitment, HR, Doctoralia, Nuvelo, Agile Monking, así que nada, ya sabe lo que es este bonito mundo y, y los sufrimientos del mismo, ¿no? Y nada, rápidamente Mauro también, antiguo CTO y co-founder de Reviewer. También con un track record muy chulo previo. Había estado en de CTO en Deliverea, BP Engineering en Asmurai, también gran agencia de todo Meta y tal, que no es poco. Así que, oye, dos personas que la tocan, ¿vale? Sobre todo ese es el tema, el tema inicial, ¿vale? Oye, para daros un poquito de contexto, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí con Jordi y con Mauro? Nada, desde Shopee pues es lógico. Conocemos, siempre estábamos muy atentos a quién había en el sector, quién estaba haciendo qué, conocíamos a Reviewer desde los inicios. Para nosotros siempre fue como una empresa que nos gustaba saber lo que hacían, porque compartíamos bastante visión. En mi caso yo conocí a Jordi, creo que fue en los 2000, por el 2021, creo que yo llevaba muy poco tiempo en Jopi, me gustó mucho su visión, ambición, y para nosotros, para mí, para todos los demás socios de Jopi, pues Reviewer ha sido como muy inspirador, ¿no? Ha durado bastante. Quizás Jordi y Mauro, lógicamente, dirán que poco, pero, pero han durado 6 años y medio y los que han emprendido lo saben, emprender de 6 años y medio es mucho tiempo. Y entonces nada, entonces como ya había pasado pues un año desde más o menos desde que Reviewer había cerrado, creo que me imagino que ellos están como un poquito más tranquilos y ya nos contarán, ¿no? Pero ahora pueden mirar las cosas con un poquito más de tranquilidad, de sosiego, de pensamientos como no tan al momento, a lo caliente, ¿no? Ahora están en un buen momento de, vale, va, ahora podemos hablar. Así que nada, les dije de por hacer un poco de retrospectiva y los dos me dijeron que encantados, así que, oye, está súper bien teneros aquí, ¿no? Entonces, nada, chicos, lo primero y a lo basics. ¿Cómo os conocisteis? ¿Cómo surge Reviewer? Pues mira, Reviewer, o sea, nosotros empezamos en 2017 bajo el paraguas de una agencia que se Sí, llamaba Getway. es verdad. Era la primera marca que usábamos ¿Vale? y uno de nuestros clientes era Perdona, Asmurai. full agencia tradicional. Agencia tradicional, boutique, chiquitita, Vale, cuidando mucho la experiencia del candidato, cuidando también ok, la experiencia, obviamente, para la compañía. vale, Y eso, o sea, bueno, trabajamos a nivel nacional, ¿eh? Y éramos vale, eso, un equipo de chiquitos. Entonces, éramos, en esa etapa llegamos a ser primer año 5 o 6 personas, más o vale, menos. ok. Y tú, Mauro, única Y persona, perfil desarrollo, entiendo. Claro, pero yo vine más tarde. Tú Yo vine vienes más exacto, más tarde. tarde. Sí, 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 claro, Con claro, claro. Sí, Reviewer, sí, claro, sí. claro, 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 claro. Sí, sí. sí. O sea, en esa etapa, nosotros cuando emprendimos, bueno, con GetWith éramos dos socios, que era Bartolomé y yo, y Vale, luego se acabó sumando Mauro, que fue cuando lanzamos Reviewer, vale. que fue Es pues verdad, porque hubo un momento que convivieron 2019, las dos marcas, ¿no? exacto, Efectivamente, sí. Sí, sí, sí. sí. Eh, Mm. entonces, eso, uno de los clientes que teníamos era Asmurai Vale. y de hecho la semilla de Reviewer ya estaba ahí, empezaban a venir a la cabeza, etcétera, Ajá. y charlando con Mauro de problemas que tenían ellos en el proceso de selección, cosas que veíamos nosotros en los procesos, pues ahí ya sí que la semilla empezó a sacar raíces Vale. y después de muchas tardes con alguna cerveza, pensando, charlando, etcétera, al final nos acabamos lanzando en plena pandemia. En plan pandemia, exacto. Sí, sí. Vale, Sí, vale, sí. claro, porque es cierto que pone en LinkedIn, ¿no? Que Reviewer empezó, bueno, Reviewer barra Getwith empezó en Sí, 2018, pero en sí, Reviewer como producto tecnológico y con la entrada de Mauro fue en el 2020. Exacto, exacto. Sí, exacto. Ok, sí, Sí. sí, sí, sí. Sí, lo bueno de todo esto, yo creo, bueno, lo bueno, de esta primera parte, ¿no? De cómo empezó y tal.
es eso, ¿no? Lo que dice yo, de que al final todo nace de una problemática muy bestia que tanto desde mi lado estaba viviendo cuando estaba en Azmurai, que tuvimos un crecimiento exponencial muy bestia en Sí. el equipo de desarrollo, y que coincidía con todos los problemas que tenía Jordi, o sea, que estaba viendo Jordi y Boschi, Bartolomé, en GetWith con las demás compañías, ya no solo Azmurai, sino cualquier otra empresa de tecnológica de Barcelona. Entonces, yo creo que ahí es un poco donde la parte más chula, ¿no? Que es como, ya tenemos un problema visto desde todos los ángulos, coincide, hostia, vamos a ver qué podemos hacer y cómo podemos empezar a generar algo. Y de ahí Pero nace sí, esa parte, ¿no? De empezar a sí. pivotar una agencia A un y irse producto hacia un... tecnológico, sí. Pero para que la gente lo entienda, ¿eh? Porque al final aquí pensamos que todo el mundo lo entiende, pero seguro que no, no todo el mundo lo entiende. ¿Cuáles eran los dos, tres problemas fuertes que queríais resolver? Había uno que era muy claro y queríamos resolver la pérdida de tiempo del talento del candidato en el proceso de selección. Vale. O sea, lo que veíamos era que un candidato a la que se ponía a buscar trabajo y aplicaba 5 o 6 ofertas, Vale. tenía que hacer 5 o 6 pruebas técnicas. Vale. Y eso para el candidato era un pain brutal. Vale. Luego, para las compañías, lo que veíamos era la demora en el proceso de selección que les hacía al final perder talento, porque si un candidato estaba en 5 o 6 procesos de selección de forma simultánea, Sí. quizá cuando se ponía a resolver su prueba técnica, pues había pasado una semana, 2 semanas y al final acababan perdiendo tiempo y que su equipo, dependiendo del equipo de la compañía, dependiendo del volumen de aplicantes o candidatos que tuviesen en el proceso de selección, también les llevaba a... No querían revisar pruebas técnicas, que perdían el tiempo, Ya. 4 o 5 días de feedback. revisaban pruebas que luego realmente no eran fit para ellos y lo consideran que estaban perdiendo el tiempo. Entonces, esas dos partes eran las que nosotros queríamos intentar reducir. Era eso, reducción de tiempos y a la par costes también para la compañía. Claro, pero entonces pero ya desde un inicio, que después lo comentaremos un poquito más adelante, la visión, digamos, hacer como la prueba técnica única ya formaba parte de vuestro ADN muy inicial. Sí. De hecho, todo nace de aquí, de decir, hostia, ¿qué podemos hacer para reducir los tiempos de esa fase del proceso, ¿no? Al final eso es el tiempo más, o sea, es la fase del proceso más larga y más costosa para ambas partes, para el developer y para la compañía. Entonces, ¿qué opciones tenemos para intentar unificar de alguna forma esto de forma transversal en las compañías? Ya sea por sector, ya sea por rol, ya sea por lenguaje. Había como estuvimos buscando muchas formas de unificar esa capa. Pero vaya, todo nace de aquí, de intentar optimizar un proceso. El proceso, el más costoso de todo el funnel. Vale. Ese es un proceso que alguna vez lo he comentado con Jordi. Nosotros este punto ha sido como muy frustrante y es una guerra. Hay guerras que hay que decidir perderlas y esta es una guerra que nosotros decidimos perderla de las pruebas técnicas porque al final, esto fue antes de que yo entrase en Jopi. Nosotros teníamos un servicio uno de estos de tipo test gorila que hay en la industria, que lo metíamos vía API en Jopi y tal, donde la gente pues se gamificaba y ya hacía sus tests y tal. No los test vuestros, que después ya contaréis, ¿no? Que era otra historia, ¿no? Más de conocimiento, Q&A y todas esas historias, ¿no? Entonces con la idea de, oye, ya que me haces este test y en Job y tal, después cuando llegue la empresa, pues ya no tendrás que hacer el test de la empresa. Bueno, ni de coña. Es decir, al final, cada puñetera empresa, con perdón, te pedían sus tests y entonces al final, claro, tu propuesta de valor, tu promesa de, oye, haz el mío y no harás el suyo, pues claro, caía. Y entonces, claro, no hay nada que le joda más a un developer de gastar mucha energía en algo que en la mayoría de los casos no le va a servir para ser contratado, porque es pura estadística, no tiene más historia. Entonces, yo ahí, mi pregunta es, ¿cómo conseguíais que las empresas hicieran vuestro test? Porque parece una obviedad, pero para mí no lo es, ¿eh? Bueno, y la gente que está en el sector lo sabe. Sí.
Sí, sí, yo creo que fue de las partes más complejas y que creo que nunca fuimos capaces de resolver del todo bien. Yo creo que empezamos con un approach que era, yo te voy a evaluar por ti. O Vale, sea, voy a meterme en tu proceso, vale. voy a darte pruebas técnicas, voy a diseñar pruebas técnicas porque sé hacerlas mejor que tú, porque somos expertos diseñando pruebas técnicas y encima sé evaluarlas. Sí. Entonces, quítate de esto, yo te hago esa parte. Y perdona, ¿tu interlocutor Entonces, era el recruiter o era el CTO? entrabas por el recruiter, pero al final te ibas al CTO porque era o al hiring manager de turno porque era Vale. quien sabía el pain. Al final atacabas un poco las dos partes porque el recruiter tiene el pain de, hostia, mi CTO, mi hiring manager tarda 5 o 10 días en darme feedback de una prueba técnica, sé que si no está viendo voy a probar el candidato, pero el pain para el CTO es, tío, no tengo tiempo para Ya. ponerme yo o el equipo a revisar las pruebas. Entonces atacabas como intentando ir por ahí, entramos un poco mejor. Pero al final la idea era esa, de vamos a ayudaros desde dentro a que veáis que podemos hacerlo bien, como mínimo igual de bien que vosotros. Y cuando las empresas empezaron a ver que, hostia, a nivel de tiempo es mucho mejor, a nivel de calidad de candidatos, bien, a nivel de calidad de técnica, también. Era, vale, ¿qué pasa si ahora en lugar de esta prueba, o sea, ya tienes la confianza de la compañía? Entonces, ¿qué pasa si ahora en lugar de esta prueba te paso otras 5? O sea, si no hago una prueba específica para ti, sino que tengo un set de pruebas y los candidatos que te voy a pasar pueden hacer cualquiera. Entonces, sí, haced lo que queráis. Al final es como ganamos la confianza de las compañías. Entonces empezamos un poco así y yo creo que fue lo que más nos ayudó a ganar, a meternos dentro, ¿no?, de este proceso. Al final, el equipo técnico es muy receloso de dejar esto. Es como yo sé perfectamente cómo evaluar a mi equipo. Al final, sabes cómo estáis trabajando, sabéis vosotros mejor que nadie cómo trabajáis. Entonces, quiero hacerlo yo. Entonces, bueno, pues es un proceso de picar piedra y tal. Y sí que es cierto que es un proceso costoso para cerrar el pitch, ¿no?, o la value proposition desde nuestro lado. Pero fue la forma que encontramos más efectiva para conseguirlo, básicamente. Entonces, por ahí fue por Sí, donde fuimos. yo creo que había un punto que nos funcionó. O sea, si íbamos solo a la parte de la validación técnica, era muy complicado. Pero si Ya. entrábamos desde la capa de servicio, de hey, Sí. yo te ayudo en la búsqueda de talento, entonces ahí vas generando esa confianza y poco a poco ibas ganando Había terreno un hasta... sourcing más un betting técnico. Exacto. Exacto. Vale. Sí. Si íbamos solo al pitch de yo voy a ser tu validador Bueno, pues técnico, ahí sí que se nos compites con un complicaba. test gorila o esas Un HackerRank, monstruos. exacto. Había Pero mucha con, gente mejor que nosotros haciendo. Sí. y con más fricción, porque, o sea, Test Gorilla es una parte, o un HackerRank es una parte del proceso de Sí. selección. Luego está la prueba técnica, de verdad. Sí, ¿No? Claro. Nosotros queríamos ser la única prueba técnica, no queríamos ser una killer question, lo que tú decías, ¿no? O sea, un step más en el proceso. Lo queríamos evitar de todas. ya. Entonces, generar esa confianza de 0 a 100 con el equipo técnico, de vas a usar nuestra prueba técnica y te vas a fiar de nuestra validación, era, no te digo imposible porque en algún caso lo conseguimos, Sí, pero era sí. muy Era complicado. complicado. Muy Oye, me complicado. lo imagino, sudor, Sí. sudor, mucho sudor. Pero bueno, pero al final Sudor y lágrimas. ese es el Exacto. fundamento, ¿no?, de la idea inicial de Reviewer y con esto conseguís atraer nuevos socios, ¿no?, inversores prestigiosos, muchos de ellos. Contadnos un poco cuál era justamente vuestro pitch con ellos y un poco la promesa o un poco los planes que teníais con Reviewer. Aquí yo creo que tuvimos muchísima suerte, fuimos unos afortunados desde el minuto uno. Veníamos, o sea, claro, es verdad que nosotros ya partíamos con cierta ventaja porque no teníamos una empresa, digamos, from scratch, ¿no? Teníamos cosas ya montadas porque veníamos de Claro, ser una agencia claro, con cierta facturación, claro. etcétera, etcétera, que a su vez era un problema para muchos de los inversores porque no querían invertir en En una agencia, agencia. quería Porque, productizar. perdona, ¿habían dos sociedades? ¿Una sociedad? Ese fue el Una primer única. rompecabezas que Sí. tuvimos que Ah, intentar resolver. claro, Y el eso que yo es creo, un pollo. Socios en una, socios en otra, ¿no? Es decir, Sí, exacto. ya. o sea, digamos que ese fue, y me acuerdo en una charla que tuve con Monleón, que me dijo,
todo junto no, o sea, separarlo, si no nos va a funcionar. Y fue una charla que quedó así un poco como en el olvido, pero Sí. luego recordando dije, hostia, y nos lo dijo más de una persona, ¿eh? Pero bueno, al final no teníamos muy claro qué hacer, dijimos, pues mira, tiramos por aquí y al final yo creo que fue una de las razones que nos llevó a la muerte. Pero bueno, nunca se sabrá, ¿no? Pero bueno, Cuando dices como que la muerte mínimo, significa que tuvisteis como dos compañías, dos focos, te refieres a eso, ¿no? sí, A esa sí, visión. nosotros le llamábamos la famosa bicefalia ¿Vale? dentro de Ya. Reviewer, porque teníamos, Estoy por lo tanto, tienes ¿no? la mentalidad muy recruiter, entre comillas, a la antigua y la muy tecnológica en la otra, ¿no? Que no Exacto. necesita Sí. de recruitment, digamos. Y bueno, Y un problema... luego entramos Sí, en sí. eso, entramos en eso. Uy, Sí, sí, te oímos, ¿eh? tema, ¿me escucháis? Sí, escuchamos, escuchamos. Vale, y el tema de los inversores. O sea, nosotros veníamos muy bien preparados, llevábamos mucho tiempo diseñando, ¿no? Hacia dónde nos queríamos enfocar, qué pains queríamos solucionar, cuál era el problema del mercado, etcétera, etcétera. Y teníamos la gran suerte de que teníamos algunas conexiones que eran muy interesantes, ¿no? Yo venía de trabajar en Doctoralia, conocía a Albert Armengol, de hecho Albert fue el primer inversor en Reviewer y digamos que hay como un efecto cadena, ¿no? A la que entra un inversor bueno en la compañía, luego ya es mucho más fácil empezar a conectar con otros business angels, que yo creo que teníamos el board, o sea, el cap table que teníamos era la hostia. Soñado por muchas startups. Sí, sí. Exacto. Bueno, yo tengo que decir que Albert lo conozco desde hace mucho tiempo, ya lo sabe Jordi, invirtió en mi antigua compañía y cuando yo en su momento le propuse invertir en Shopee, dije, no, yo ya estoy en Reviewer, ya no, ya estoy metido en Recruitment Tech y yo a muerte con Reviewer. Bueno, vale, ok, sin problemas. No, sí, teníais muchos socios, buenos socios. Andreas Mikhailovich, Armengol, Javier Sánchez Marco, Alex Rodríguez Bacardí, bueno, o sea, que si los nombramos todos, no, bueno, Juan como pero Andreas sí que creo que tiene una puede poner un capital importante, pero Business Angels, no fondos como tal, ¿eh? Es decir, Business Angels. Sí, con VC lo peleamos mucho, pero ¿Vale? nunca se dio. Y yo creo que en el estadio en el que estábamos, mira, tampoco nos fue mal. De hecho, hubo un momento en el que dijimos, tío, ya tenemos el capital, vamos a seguir. No, porque si no recuerdo mal, por el 2020, hostia, el HR Tech en el mundo, 2020-21, el HR Tech en el mundo de VCs, hostia, había mucha gente que levantó pasta, ¿eh? Es decir, sí, lo que pasa es cuando cerró la ronda tocha Circular. Si no recuerdo por mal. ejemplo. Y ahí cuando hubo, más que aparte de usuarios más, creo. Y sí que era un buen momento, la verdad, ¿eh? Pero ahora, un poco también ligado con lo que decías al inicio, Nico, ¿no? De ahora ya con más perspectiva y tal, yo lo analizo un poco más fríamente y creo que era el mismo problema que estábamos viendo ya. Que es lo que decía Jordi, estábamos defendiendo un pivote de una agencia, una empresa de desarrollo, que es muy complicado. Que eso, o estás consolidado en una en otra. O sea, es meter pasta, levantar ronda en mitad de un pivote, de algo tan bestia, en un sector tan complejo. Tía, yo creo que al final los VCs venían mucho por aquí también, ¿eh? Es bastante risky. Ya. Bueno, a ver, lo que tiene capital riesgo, pero bueno, sí. Entiendo el punto y si hay como, no dudas, pero hay como dos enfoques o dos visiones y al VC le gusta la tecnología y el escalar y no le gustan no le gustan los humanos, no le gustan los grandes balances, que hay estructuras grandes o pesadas, que es lo que acostumbra tener un Michael Page y un Hayes y toda esta gente que por mucho que crezcan, también crecen con muchas personas, ¿no? Y no pueden crecer de otra forma. Vale. Exacto. Oye, y en el momento pico, ¿qué fue? ¿El 21? ¿Más de 20 y pico personas en el equipo? No, por ahí van los tiros, ¿no? Jordi, sí, Mauro. Pico fue 2022. 2022 yo creo que fue cuanto más, 2022 incluso 2023, cuanto más plantilla, 2023, cuanta más plantilla teníamos.
¿Vale? Y fue un año, 10 meses más o menos de un pico, sí, de, no sé si fueron 22. Sí, 22 sí, personas. Por ahí. Muchas nóminas sí, a pagar. muchas. La Sí. cuenta Muchas nóminas cada más. mes, cada vez Sí, que sí, sí, veías sí, sí. ahí cómo Oye, salía el dinero, decías, y hostia. para que lo entendamos todos, más o menos cómo se distribuían los roles en vuestro pico. ¿Qué perfiles habían? Dentro de la parte de reclutamiento teníamos a un perfil de líder que llevaba toda la parte del equipo de recruitment, que llegaron a ser en el pico más alto 8 personas. Si no me Pero ahí falla. están Sales y Customer Success. ¿O No, no? no, no, no. Solo el Ahí equipo puro de recruitment. selección. Solo de Sí, selección. Vale. sí. Ah, Sí. Sí que dentro del equipo de selección teníamos sourcer vale, y el recruiter. Y luego vale, el lead. vale. Ok, Mm. ok. Vale, luego teníamos un equipo de ventas que en los orígenes era Boschi, Bartolomé, el que llevaba toda la parte de ventas. Vale, Luego él, cuando se fue de la compañía, que vale. lo explicamos un poco por encima, ¿eh? Bartolomé en pandemia decidió salir por una serie de situaciones personales que eran, vamos, pesaban mucho más que el emprendimiento Claro, y tuvo normal. que salir, Sí, salió sí, sí. Sí, de sí. buena fe, y de hecho tenemos muy buena relación, es un tío que nos queremos muchísimo. Eh, entonces, eso, al salir él, la parte de ventas recayó en mí, luego incorporamos a un Head of Sales, ¿Sí? estuvo con nosotros, y ahí ya fue cuando empezó un poco el declive de finales de 2022, Dos. Sí. etcétera, que la cosa ya Bueno, empezó es que a hoy bajar. justamente he visto en Estados Unidos mostraban la evolución del volumen de jobs de software engineers en Indeed en Estados Unidos y hostia, era una ola de surf a lo bestia. Es decir, antes 18, 19 baja, bueno, baja. Ahora nos podría parecer Sí. según como alta, pero bueno, da igual. Vamos a decir baja, del 20 al 22 locura máxima multiplicada por 10 no sé, o por 8 no sé, una locura. Mm. Y como un Bitcoin, ¿no? Es decir, todo lo que sube de forma exponencial Cae, pero... baja y ahora empieza cierta recuperación, pero claro, cuando lo comparas con el pico del 21 ni de coña. Es decir, es otro Ya. mercado más maduro, diferente, y ya, bueno, hay muchas historias aquí, ¿no? Pero sí, ¿no? Pero sí. Y es verdad, es decir, al Sí, final sí. es un poco lo que decíais, Circular levantó mucha pasta, no sé si llegaron a ser, no sé, pues 40, 50 personas o más, bueno, y todos los competidores europeos también levantaron mucha pasta y tal. Llevados muchos por las inversiones, porque como el mercado ya estaba en high, pues oye, pues esto va a seguir respetándola siempre, que es un poco lo que queremos todos, básicamente. Pero claro, el mercado cambió, ¿no? El mercado cambió y realmente ya, habiendo pasado un año desde que pues, ya tuviste que cerrar la compañía, em, ¿vuestra bajada es 100% debida al mercado? ¿O vosotros creéis que quizás hay alguna otra cosa que podría haber cambiado el escenario? Yo creo que culparlo todo al mercado sería demasiado fácil. Pero sí que es cierto que nos pilló durante la pandemia, que empezamos con todo esto, post pandemia, un pico que bueno, cuadra más o menos con eso que nos comentabas también ahora, de un volumen de jobs y bueno, necesidad bastante alta, entonces ahí es donde más crecemos. Pero sí que es cierto que lo mismo, ¿no? Viéndolo un poco de perspectiva ahora, creo que no, sea, era un poco irreal, un poco lo mismo que el Bitcoin, o sea, un pico demasiado alto y una caída en picado. Y fue un poco lo que nosotros sufrimos, ¿no? De pensar de forma un poco, pues, inocente quizás, que no iba a caer, pero quizás no caería tanto. Bueno, pero yo creo que Entonces, todos hemos pensado igual, ¿eh? Todos decimos, sí, sí, oye, claro, ¿ves claro. brotes verdes? Sí, 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 empiezo a ver algo, empiezo a ver algo. Sí, sí, esos son tus Claro, ganas. Bueno, sí, es esa sí, ilusión, bueno, es Son tus la ganas. ilusión del emprendimiento, ¿eh? O Sí, sea, sí. claro, ves claro. un brote verde y te piensas Y que te va a agarras salir ahí algo, como... o confías en que Sí, vaya a salir sí, algo
Sí, sí, sí. Sí, pero bueno, un poco donde estábamos también, ¿no? De ese mix o esa bicefalia entre la parte más de puro recruitment de agencia y la parte más técnica, o sea, o de producto, al final tienes por lo que decía, un balance pesado, mover una compañía así es complejo y claro, pues escalas pensando que esto va a seguir así, se cae todo y bueno, pues tú te caes. Ya. Entonces, creo que fue un poco todo. Tampoco, seguramente no supimos reaccionar a tiempo, lo que decíamos, ¿no? Pues Bueno, te agarras a eso y es normal. yo lo veo Entonces, bueno, lógicamente desde la distancia, ahora comentará Jordi, pero al final conozco un poco las tripas de Reviewer porque nos conocemos bien y bueno, y es cierto que compramos algunos activos de la compañía y tal, de Reviewer, pero hostia, probasteis un montón de modelos y os estrujasteis la cabeza para revertir la situación, porque hay mucho emprendedor que las cosas van mal y sigue con su historia, su empeño y no sale de allí y ya está. Vosotros, después como todo, se puede hacer mejor o peor, pues lo de siempre, pero no, ya está. Pero probasteis, es decir, os movisteis, cambiasteis. Bueno, es la visión externa, ¿eh? Es decir, no sé, Jordi, ¿tú cómo lo ves? Sí, sí, o sea, rompernos la cabeza e intentarlo, eso no se nos puede, Ya. vamos, no se nos puede achacar seguro. Intentamos, y yo creo que ahí es donde está uno de los grandes problemas, ¿no? Nosotros en la parte, digamos, de servicio, era el modelo que siempre nos funcionaba y tú mirabas la caja, o sea, a nivel financiero, esto funciona, Cuando dices ¿no? servicio, ¿hablas de agencia? Sí, el Vale. tradicional paper El carrier de toda 15% la te hago vida. full 360 y pam, ya está. Exacto. O sea, Vale. si hacíamos una escisión de la compañía, la parte de servicio, digamos que era rentable per se, pero la parte de producto, no. Ya. Y el modelo, la dinámica era muy distinta. O sea, si intentábamos apretar o sea, la parte de producto lo que necesitaba era un volumen muy bestia. Y estábamos en un punto en el que el volumen bestia era muy complicado que pudiese llegar. Tenías que bajar pricing a tope para intentar generar un volumen de transacciones, ¿no? de jobs, que entrase talento, los match, validaciones, etc. Tenía que pasar un combo ahí que en la situación o en la temporalidad en la que estábamos era muy complejo. Complicado. Y hubo picos en los que veíamos que funcionaba, y vamos a tener un MRR en el primer año y poco de 17.000 euros. ¿Qué? Hablas de las pruebas, de la gente compraba packs de validación de pruebas y tal, ¿te refieres? Teníamos ahí, en esa locura de O con job postings y todo, es decir, un poco de todo. En esa locura de buscar la fórmula perfecta, claro, conseguimos tener un MRR de 17.000, que había gente que pagaba MRR por job posting, había otro que pagaba solo por validaciones, había otro que, bueno, pues teníamos ahí un combo que era complejo de desgranar, pero bueno, un poco que era ¿no? Es lo que tú decías, de que íbamos buscando esa fórmula perfecta. Pues bueno, ahí teníamos el mix de todo lo que hemos probado, podías ver la facturación y entendías la de vueltas que le hemos dado al juego. Yo doy fe de esto, doy fe. No, y a ver, para que la gente lo entienda, yo para mí es un sector nuevo, es decir, lo conozco desde el 21, así que hace 4 años, no más, como usuario, cliente y tal, pero ya está. Y claro, aquí hay que entender que barreras de entrada, perdón, casi ninguna. Todo el mundo puede hacer recruiting, más o menos, con un mínimo de networking y base de datos y de talante, vamos a decirlo así. Y si tienes escopeta y es un francotirador, pues tiene más probabilidades de éxito. Las cosas son así, no nos vamos a engañar. Vamos a engañar. Y claro, para los que intentamos, y suma Jopi con Reviewer y otros muchos más, intentamos hacer las cosas de otra forma. Es complicado porque es muy ineficiente el sector, tú vas con tu idea y tal, muy chula en el papel, pero depende que el otro, ¿no? La otra parte, sobre todo la parte de cliente, lo trabaje bien. Es decir, y eso muchas veces es súper frustrante, nos pasa a veces a nosotros, os ha seguro pasado a vosotros, ¿no? De, hostia, tú currarte un producto de fantástico, que es que lo vas a cambiar todo, le vas a facilitar las cosas y más que facilitar, ellos a veces te las complican más, ¿no? Entonces dices, hostia, y si yo hago el 360 de toda la vida, pues en vez de cobrar 300 euros al mes, pues le cobro 15 o 18%, un GR 15.000, de 50.000 de euros anuales, pues me llevo 8.000 euros, entre comillas, y a lo mejor le he dedicado
con cariño una semana de trabajo. Es decir, entonces tienes esa facilidad de, ¿no?, irte a lo oscuro, no lo oscuro, pero lo tradicional y por lo que no te ponen pasta los inversores. Entonces es un poco una contradicción, ¿no? Exacto, exacto. Esta es la bicefalia que vivíamos a menudo cuando intentábamos pivotar el modelo de negocio también. ¿No? Decir, hostia, pero si vamos hacia allí, estamos canibalizando el producto. Pero si hacemos lo otro, canibalizamos los servicios. Entonces, después de todo esto, no entiendes un poco, decir, hostia, la reflexión de igual tiene sentido que fuese una sociedad diferente. Sí. Y ahora, chicos, y ahora en perspectiva, insisto, ha pasado un año ya desde que ha acabado pues la época de reviewer. Lo primero es, ¿volveríais a montar algo en recruitment? ¿Sí o no? ¿O esa época ha pasado? Yo creo que sí. Bueno, dale, toma ahora. Yo lo tengo más complicado. Yo creo que sí, que puede ser que a algún punto volviese a intentarlo. Pero porque creo que es un sector que tiene mucho potencial. Y sinceramente creo que hay muchas cosas. O sea, creo que tiene que cambiar todavía. Están pasando muchas cosas que creo que son positivas para el sector, la industria y demás. Pero creo que hay mucho margen. Seguramente el approach sería otro. Perdona, si no se me va a ir esto. ¿Qué cosas crees que están cambiando en el sector? Eso me interesa. ¿Qué cosas? Pues mira, creo que cada vez se está buscando más el no pasar por un filtro humano o que el filtro humano no tenga mucha presencia o tanta presencia como tenía hace unos años en el funnel. Y creo que esto es positivo, porque no se trata de, como la IA, de quitar a las personas, sino de usarlas donde toca y en el momento que toca y de la forma correcta. Porque lo que yo sigo sufriendo también, desde el otro lado, es esto, ¿no? Hostia, si metemos a la gente, a recruiters, a hiring managers, al equipo en muchas fases del proceso, estamos perdiendo una cantidad de tiempo intentando descifrar la mente humana, intentando buscar formas de entender al candidato, a la candidata. Hostia, igual no hace falta todo esto. Igual hay otras formas de llegar al objetivo sin dedicar tanto esfuerzo, sin dedicar tanta pasta, mejorando, ayudándonos un poco también en el proceso a la otra parte. Yo creo que esto cada vez va pasando más y sí, a ver, todavía hay mucho margen, por supuesto, pero creo que es algo que está ayudando a que el sector también madure. Es que yo esto te lo compro porque sí que estoy viendo el último año y medio, sobre todo con el tema de la IA, un montón de SaaS, de servicios, haciendo una cosa muy pequeña ¿no? Una herramienta adicional que se te suma a tu ATS o a lo que sea, pues te va a hacer no sé qué del sourcing, te va a hacer no sé qué del vetting, o te va a hacer una prueba técnica, o te va a hacer una transcripción, o te va a hacer lo que sea para facilitarte, ¿no? Pero no en plan suites, ¿no? Porque la suite ya es otra historia, es mucho más complicado, temas de volúmenes y otras escalas, ¿no? Por eso para Factorial y para toda esta gente, ¿no? Vale, entonces tú decías, Mauro, que tú sí, que tú ves que el sector está cambiando. Eres un tío de fe, es decir, yo también, ¿eh? Pero... ¿Y tú? Quiero creer eso, creo que ¿Quieres creer? ¿Y tú, Jordi, cómo lo ves? Yo sí que, o sea, si me metiese en temas de recruitment puro y duro, sí que volvería a montar algo, pero en modo agencia y súper chiquitito. Agencia boutique. Sí, porque, o sea, al final es eso, es un negocio que puede ser muy rentable, que se puede gana mucha pasta, muy bien. Si lo haces bien, sí. se gana mucha pasta. Sí. Y no te complica, o sea, no hace falta inventar la rueda, ¿no? No. Por el otro lado, pues un poco lo que decía Mauro, de que igual tampoco no ir a montar el megaproducto, pero buscar algo que sea, ¡pam!, esto, ¿no? Y buscar esa posible integración con ATS, que yo te soluciono un pain, que es y ir a muerta por eso. Y una de las cosas también, bueno, que creo que nos pasó es que intentábamos solucionar pains de demasiados interlocutores. Creo que pero eso es un problema, porque al final es un marketplace entre oferta y demanda, entre candies y recruiters, o recruiters y recruiters, compañías, y candidatos. Y claro, siempre tienes que hacer un poco por cada uno, ¿no? O por ejemplo, yo tengo mucho debate últimamente
comentando con gente, también comentando en LinkedIn, digo, hostia, es una putada, porque al final a mí lo mismo os podía pasar a vosotros, ¿no? Es decir, os veían como una agencia, en plan, tío, no soy una agencia. Es decir, yo me dedico a la eficiencia, ¿no? En vuestro caso, la eficiencia, el sourcing, el betting automatizado, bla, bla, bla. Eh, ¿Vale? Eso es un problema, porque ya te encasillan como una agencia, para lo bueno y para lo malo, da igual. Ese es un punto. Y después, tú vives de tus candies, pero quien te paga es la compañía. Pero en el fondo, a quien quieres cuidar, hay que cuidar a todos, evidentemente. Ya que te paga, hay que cuidarlo. Pero aquí la clave es tener el buen candidato o candidata, porque eso es lo que es el que te da de comer, como si fueras una agencia boutique, da igual, o un freelance, no, es lo mismo, ¿no? Entonces, es complicado eso, ¿eh? Complicado, complicado. Lo vemos y bueno, y están empezando a salir, sobre todo en Estados Unidos, ya no job seekers, es decir, servicios montados por y para Candice, entre comillas, la empresa casi no existe. Es decir, te cobran 3 4 euros, ¿no? O 10 pavos, 10 euros al mes por suscripción para hacer todo el servicio. Te hacen ATS para candidatos, te hacen tus cartas de presentación personalizadas para... Bueno, está llegando pasta de inversores, eso es verdad, están levantando pasta. Vamos a ver. Yo sobre todo veo cosas en Estados Unidos, en Europa poca cosa aún. Sí, yo creo recordar que era fue una de las ideas locas que tuvimos en algún momento también de Reviewer, como de representar a candidatos, ¿no? Aquellos candidatos, al final teníamos muchos candidatos evaluados técnicamente, sabíamos el nivel, sabíamos la experiencia, dónde habían estado, y claro, hostia, esta gente no puede ser que no encuentre curro. O sea, no puede ser que tarde 2 meses y medio en encontrar curro. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué podemos hacer por ello? Y salía esta idea. Y había algún competidor ya una empresa haciendo esto por Europa. No muchas todavía, pero sí que es algo que ya en 22, 21 estaba por ahí rondando. Ya estaba empezando. Yo creo que es interesante, ¿eh? Yo creo que hay un punto. Interesante. Hay un punto allí. No sé si España es el mejor país para empezar un negocio así, porque aquí pagamos por poca cosa, como particulares. A lo mejor en Alemania o en otros países pagarían más. Quiero decirte que a lo mejor montas esto, es la hostia, y en España no te funciona, pero a lo mejor es un negociazo montado en otro país, ¿eh? Es decir, lo digo simplemente por eso, que al final somos así y ya está, no pasa nada, ¿eh? Sí, efectivamente. Oye, nada, llevamos un rato hablando y a lo mejor toca en algún momento hablar de un poco de la parte más dura, ¿no? La parte más dura es, pues cuando ves que la cosa, no sé, cuesta reconducir, a lo mejor hay que echar a gente o tenéis que desgraciadamente prescindir de personas porque mejor prescindir de algunas que de todas de golpe, porque al final tú quieres mantener el barco a flote, lo quieres seguir intentando, al final el emprendedor es esto, ¿no? Resiliencia, intentarlo, aunque seas kamikaze, porque al final eres un poco kamikaze, ¿no? Entonces, no sé, algún learning, algo que recordéis de esa etapa en plan, oye, hicimos las cosas como pudimos hacerla o no, o no sé, algo que recordéis de esos meses seguro que muy complicados. Sí, bueno, es que yo personalmente me acuerdo perfectamente porque es un proceso duro. Entonces, sí, no sé si hay o sea, bueno, learning sí, como proceso, o sea, como aprendizajes hay muchos y creo que el primero es que no hay una forma buena de hacerlo. O sea, cualquiera va a estar mal, cualquiera que hagas, porque al final la decisión es durísima desde cualquiera de las perspectivas, tanto tuya como founder o empresario, como de la otra parte, ¿no? Que está de empleado. Entonces, creo que al final tienes que ser muy consciente de lo que estás haciendo y intentar dar todo el contexto, toda la información que tienes y el porqué de la decisión que estás tomando. Porque al final no estás hablando de la transparencia con tu equipo y con inversores. Sí. Y creo que es algo que en nuestro caso creo que lo hicimos bastante bien. Jordi también tendrá su opinión, luego también que la explique su versión y cómo la ha vivido, porque al final eran posiciones distintas, momentos diferentes para ambos, pero bueno, igual de complicados, ¿eh?
Pero creo que sí que es importante el explicarle muy bien a la gente por qué está haciendo esto, porque al final no deja de ser un despido, no deja de ser un palo para la persona. Entonces, ya es muy fácil que el otro lado vea como, bueno, pues no ha funcionado, yo no es la persona, yo no he hecho bien, lo haces porque un montón de pensamientos intrusivos que se le meten a la gente cuando hablas con ellos después. Y es como, tía, también tienes que hacer un poco, ¿no?, esa parte de análisis de cómo gestionas un proceso así. Entonces, para mí fue casi el mayor learning, ¿no? De decir, hostia, ¿cómo somos capaces de transmitir esto bien sin que la otra persona, la otra parte lo vea como algo muy negativo, muy personal? Ya. Y eso es difícil, ¿eh? Porque ahí Es muy complicado. se cruzan las emociones a saco en esos Sí, sí, momentos por todos es lados. muy complicado. Sí, Sí, sí. sí, sí. Y además que tenemos un equipo que era maravilloso y que llevaba mucho tiempo. O Ya, sea, había gente que igual llevaba 3, 4 años y que habían luchado mucho porque las cosas funcionasen. claro. Entonces, ¿cómo te cuento yo que no es tu culpa? O Ya, sea, es muy complicado, no lo vivas como algo ciertamente personal. Tampoco es una empresa muy grande, ya, entonces la gente había vivido pues un poco todo el proceso, ¿no?, de la claro, compañía y lo ves tuyo. O sea, lo ves como tuyo. claro. Entonces, bueno, Sí, sí. fue intenso, fue intenso. Sí, yo creo que es un poco eso, ¿eh? No creo que haya una forma correcta, si lo hicimos bien, lo hicimos mal. Yo creo que sí que hubo decisiones que quizá deberíamos haber tomado un poco antes y nos hubiesen llevado, no sé si alargar un poco más la muerte, que tampoco sería algo beneficioso, o quizá llevar o sea, de hecho en los últimos meses estábamos en break-even, pero uno de los problemas que nosotros teníamos era la deuda que teníamos. Ya, la deuda con pool bancario o Inisas o cosas de estas, ¿no? Exacto, o sea, conseguimos Ya, equilibrar ingresos ya, con costes, ya, de hecho teníamos más ingresos que costes, pero claro, con una reducción de la facturación versus años anteriores ya, bastante importante, y luego la deuda que empezábamos a pagar, creo que cada Q pues eran 20K o algo así, lo cual nos hacía ya, seguir estando en pérdidas, y ya, con la reducción de la facturación, aunque estuviésemos generando algo de beneficio, ya no tenía sentido el seguir adelante con el negocio, porque, no sé, esos brotes verdes eran brotes verdes que te parecían, pero que luego a la hora de la verdad los íbamos viendo, pero luego desaparecían. Lo volvías a ver y desaparecía al final. Ya no hubo más que pues despedir a todo el equipo, cerrar la compañía y vender assets de la empresa, sobre todo para el bien del equipo y poder pagar pues finiquitos, intentar liquidar a todo el equipo como de apertura. ya. Sí, sí. Entonces eso fue lo que se intentó. Y sí que es una situación pues muy compleja porque, o sea, había personas que llevan muchos años en la compañía, les tenías mucho cariño, les tienes mucho cariño, eh, y es complicado. Y aparte es complicado porque hay un punto que es el dinero. Cuando entra el dinero en acción, las cosas muchas veces hacen que sean mucho más complejas de lo que deberían ser. Conversaciones incómodas. A ver, Hay un tema, volviendo un poco a lo que comentabas, todos Nick. trabajamos por dinero, más o menos, pues todos trabajamos por dinero, Sí, sí. todos tenemos que pagar o un alquiler, una hipoteca o lo que sea, o comida, lo que sea, O, o todos los tenemos vicios, que, o los vicios. Es que... todos tenemos que vivir de Claro, alguna claro. forma, ya está, esto es así, Sí, esto es sí. así, esto es así. No, pero hay un tema que comentabas, ¿no? De los learnings, estaba reflexionando un poco ahora con lo que comentaba Jordi. Y quizás lo que decía, ¿no? De si alargas o no o sea, si puedes alargar La un poco la vida, sí. muerte. Quizás uno de los temas es, tía, ¿cuándo te replanteas que es momento de morir ya, ¿no? De decir, fins aquí, ya está, dejémoslo. Yo creo que es como de las primeras preguntas que intentas hacerte, pero es como la última respuesta que quieres tener. Porque no quieres enfrentarte a ese decir, hostia, es que siendo honestos, igual ya toca. Yo, es que es un Porque debate quieres alargar que. esto. Sí, Entonces, es un debate que podrían dar horas y que creo que nunca llegaríamos a un consenso, pero al final, yo creo que de las cosas más importantes que puede tener un emprendedor o emprendedora es la resiliencia, es el aguante, y si no aguantas,
porque todo el mundo pasa por momentos malos, todo el mundo pasa por momentos, solo hablamos de las cosas bonitas, pero todo el mundo pasa por momentos malos, y de cerrar y de repente explosión y la empresa lo peta y tal, y si no hubiera aguantado, pues no hubiera pasado la época bonita, ¿no? Pero por contra, si no haces esto, nunca acabas de morir y entonces te acabas perdiendo años Ya. buenos de tu vida en algo que no tiene futuro. Pero quién lo sabe, yo qué sé, esto es muy difícil, y yo siempre pienso que en estas cosas es, oye, tener la conciencia tranquila, ¿no? Es decir, cuando te dices, hostia, pues yo lo he probado y he probado A, B, C, D, y nada me ha funcionado, pues por el mercado, pues por lo que sea y tal. Bueno, pues lo he probado, lo he Claro. intentado, no he bajado los brazos y le he dado todo y no ha funcionado. Bueno, pues oye, el 90 y no sé cuánto por ciento no funciona. Entonces, estadísticamente es así y ya está. Y creo que el 50% de las empresas, no sé qué, duran menos de 2 años. Entonces, ya está. Esto es lo que hay, ¿no? Sí. Y, y que, oye, que queremos cambiar, y yo peer reviewer, queremos cambiar una industria que es complicada de cambiar porque trabaja de una cierta forma, de unas ciertas dinámicas. No sé, yo siempre he pensado en lo que antes lo hablábamos, ¿no? El proceso de selección ideal. Sí, sí, no, sí, yo puedo tener mi pensamiento y vosotros también, pero que lo apliquen después en su compañía, las guerras que tienen que haber para que te hagan caso, ¿no? ¿Sabes? Entonces, es cambiar todas unas dinámicas que no son fáciles, que no son fáciles. Entonces, claro, el tema es 2020, 2021, 22 fueron momentos un poco irreales por el boom y tal. Claro, después está, y que es una pregunta que no os he hecho, que os llega un poco tarde, pues la hago igualmente, es claro, con lo que hay ahora con la IA, ¿sigue teniendo sentido pruebas técnicas de alguna forma como vosotros lo pensabais? ¿O esto ahora deja de tener sentido como tal? Es un buen tema. Yo, personalmente, y seguramente sea bastante unpopular opinion, creo que sí. Tal y como se ha hecho hasta ahora, que seguramente no, porque el que te envíe una prueba a casa, que yo te la pase, tú la corrijas y en base a eso pues saques tu criterio, quizás no es la mejor, el mejor approach, sabiendo que hay millones de Sí, herramientas que te lo pueden hacer que lo pueden hacer por mí. sí, Pero es que para mí la prueba técnica no es más y es siempre lo que le digo en los procesos de selección, no es más que la excusa para poder tener una conversación técnica donde las dos partes, candidato y empresa, hablan de lo mismo. Entonces, siendo eso lo relevante del proceso de evaluación, la IA lo único que te va a dar es una herramienta para ir más rápido a hacer una prueba. Si me vas a intentar trolear y hacer la prueba con IA, cuando hablemos sobre esto, te va a hacer 4 preguntas y al final es relativamente sencillo que te pille. Entonces, claro, depende de tu proceso de selección. O sea, si tu proceso de selección o tu evaluación técnica se basa en una prueba técnica, eh, sí, la IA, no, la IA te la va a liar. Pero es que ya creo que de base sin IA también está mal. Porque si busco a un colega y me la hace, ¿cuánto eso que le he hecho por la otra persona? Y te das cuenta en la entrevista. Entonces, ya, ya no de IA o de cómo defines tu proceso de selección. Entonces, para mí, ya con rigor hablábamos de esto, ¿eh? Porque ya no había llegado el boom tan bestia, pero ya estaba muy cerca, estaba saliendo, había muchas cosas ya sí, ¿qué vamos a hacer? ya. Y es bueno, pues igual replantear o ayudar a replantear el proceso, no Bueno, quitarlo, porque no creo que quitándolo bueno, y, solucionemos nada. y nosotros que estamos ahí en el mercado peleando y tal para crecer y tal, claro, ahora se dice que ya no van a haber más programadores, que no es el caso. Pero, no, pero sí que es cierto que te haces preguntas, porque al final si te dicen, Sí, sí, oye, sí que ahora lo que antes hacían 10 ahora lo hace uno, coño, tu mercado cambia totalmente, ¿no? Entonces, son cosas que tampoco puedes pivotar como un animal, porque si no te destrozas la compañía, pero sí que estás súper atento y ver qué está pasando, qué le están haciendo los demás, porque sí, porque esto es así, no queda otra. Sí, es un cambio muy bestia en el sector, entonces va a afectar, Sí. no sé todavía de qué forma, pero va a afectar, Bueno, está claro. y Entonces, muchos de bueno, nuestros competidores, que creo que vosotros no lo hicisteis, que es una reflexión que siempre hemos tenido en Job y que por ahora la hemos parado siempre,
es el tema de abrirte a otras categorías de empleo. Porque tanto Joby, ¿no? como reviewers, si no me equivoco, solo hacíamos perfiles de tecnología, data, producto, ¿vale? Pero para entendernos, quizás un UX y cosas así, designer quizás. Yo he visto muchos competidores que empiezan a hacer perfiles de ventas, que ahora hay una grandísima demanda de perfiles de ventas, perfiles de marketing, perfiles de finanzas. Es otro business. Sí, es la misma historia, pero es otra comunidad de gente, es otra historia, ¿no? Entonces, vosotros fue también una de las opciones de evolución o de crecimiento de Reviewer en su momento. Sí. Sí. Sí, es una de las preguntas que nos hacíamos muchas veces, ¿no? Y sobre todo en esa etapa más compleja de una recesión, pero bueno, de hiring freeze, layoffs en el sector tecnológico, decíamos, hostia, pues es que con la tecnología que tenemos lo podemos extrapolar pero claro, pero ya perdías también esa ultra especialización de tecnología, de pruebas técnicas, y quizá era abrir otra marca. Bueno, ahí había también otras dudas que nos surgían, pero sí que es algo que nos hemos planteado, bueno, nos planteamos en su momento. Sí, porque al final lo más complicado es tener un cliente, una corporación. Entonces, al final te digo, vaya, trabajo contigo para 3 posiciones, pero tengo 14 más que no te voy a dar y al final esta gente grande no quiere trabajar con 80 proveedores. Si tú puedes trabajar solo con 2, felices, ¿no? Entonces... Y hay muchas menos soluciones enfocadas, pues eso, ¿no? Perfiles de ventas, skills, etcétera. Yo creo que no está tan copado el mercado como puede ser en perfiles tech. Pero tú crees hay competidores muy grandes. Claro, hay una frase que no me acuerdo quién me lo dijo, que me flipó y me dijo, te contratan por hard skills, pero te echan por soft skills. Y me pareció tan simple, pero me pareció brutal. Y claro, en tecnología creo que es bastante... Es una frase como cierta, no sé, te contratan por hard skills clarísimamente, ¿no? Pero claro, si ya me voy a un perfil de ventas, hostia, ya no va a dejar skills, va de contratar por soft skills. Digo ventas o puede ser otras cosas. Entonces, claro, nuestros servicios respectivos, hostia, ¿tenía sentido para otras categorías de productos? No lo sé, ¿eh? Tengo mis dudas, ¿eh? Lo planteamos muchas veces, por un poco lo que también lo contaba Jordi. El tema está, teníamos la tecnología para hacerlo. ¿Qué pasa? La forma de evaluar, es el qué evalúas y cómo evalúas, ¿Qué evalúas? tendría que ser otra cosa. El qué, no lo sé. Porque Porque yo... ya cuando empezamos a hablar de ello, en plan, hostia, no tengo ni idea de cómo ponerme ahora a evaluar un perfil que no conozco. O sea, era con un mercado... Por eso también al final era bueno, o sea, como mucho, igual tiene sentido iniciar arrancando desde la parte de la agencia, no meterlo en producto, buscar otras alternativas. Bueno, un poco la flexibilidad, ¿no?, que nos daba esa bicefalía. Para bien y para mal la teníamos, siempre estaba ahí. Es que es lo que dices, que es súper importante. Un competidor que hablé que abrió la parte de ventas, como no ha abierto todos, o muchos de ellos, me decía, claro, es que hay match y tal, pero claro, el que me dice que ha hecho, yo qué sé, negociación durante 5 años, que es mentira, que no ha hecho nada. Entonces, al final, que la calidad del match, hostia, no funcionaba. Se reduce exponencialmente. Se reduce exponencialmente, con lo cual la eficiencia que tú promueves no es verdad. Acaba siendo como pasarte currículums como hace LinkedIn o como hace InfoJobs y tal, ¿no? Entonces es una putada. Es una putada. Sí. Oye, chicos, nada, nos quedaríamos aquí hablando un montón de tiempo. Llevamos ya una horita y estaría bien ir cerrando. Oye, me falta para haceros una pregunta importante y ahora qué estáis haciendo, ¿no? Cada uno de vosotros dos, porque la vida sigue y eso está genial que la vida siga. Y nada, pues vale, Mauro, empieza tú. ¿Qué estás haciendo ahora? Pues mira, yo estoy con dos cosas. Una que me ayuda a mantener un poco alejado de querer montar algo ya, porque la ansiedad de montar cosas siempre está ahí, a pesar de haber cerrado esto hace poco. Y es básicamente pues intentar ayudar a otras compañías, ¿no? Estamos con una agencia muy pequeñita de variación de ideas, de hipótesis, con todo lo que hemos aprendido también.
y eso, pues intentar ayudar a las compañías a hacer básicamente cómo la caga rápido y barato, que es ¿Vale? el mayor de los problemas para una empresa que está empezando, que está arrancando, y una empresa grande que tiene una línea de negocio que quiere probar y no sabe muy bien cómo. ¿Vale? Entonces, con eso estamos. Y luego estoy como CTO en Sonosuite, una empresa de música de aquí de Varna y muy guay, la verdad. Una industria también muy interesante, totalmente nueva, a pesar de que la conocía por otros temas, pero no estaba tan metido. Y bueno, pues ahí estamos, con ciertos problemas similares a lo que es Reviewer o lo que era Reviewer, ¿Vale? y sufriendo, volviendo a sufrir la industria del hiring desde la perspectiva de... Desde el otro lado. Qué bueno. Ahora te pones la otra gorra, ¿no? Ahora te pones la gorra de cliente y ya cagándote en las agencias o en los Sí, sí. servicios. Bueno, y empatizando también con muchos de ellos, ¿eh? Porque al final también lo que No, pero eso comentaba, ¿no? mola, ¿eh? Cuando has tenido las dos visiones y dices, bueno, pues oye, ni tan talibán por un lado ni por el otro, ¿sabes? Es decir, Exacto, el punto exacto, medio, sí, el sí. punto medio. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Oye, pues suena bien lo que cuentas, Mauro. ¿Y tú, Jordi? Cuéntame, ¿qué haces? Yo ahora estoy como freelance, ¿Vale? después de todo lo que pasó, pues estuve una temporada en una compañía, 6 meses en The Sail Monkeys, Ajá. pero necesitaba un tiempo, digamos, de soledad, ¿no? ¿Vale? Que de momento la verdad estoy muy feliz, estoy trabajando para distintas compañías en temas de selección o de people, ¿Vale? y de momento creo que voy a seguir una temporada así. Vale. Sin gestión Te de veo feliz, te veo equipos. feliz. Sí, estoy bien. La verdad es que estoy bien. ¿Vale? Estoy bien. Bueno, me he quedado calvo de reviewer. Pero nada, estoy mucho mejor anímicamente y la verdad estoy muy feliz ahora mismo. O sea, Vale. no me puedo quejar. Y lo que tú has dicho antes, que la vida sigue. Sí. Hubo un momento que decías, hostia, ¿qué voy a hacer? ¿No? Yo ahora, pues mira, la vida Claro. sigue. Sí. Y Sí, sí. no hay mayor problema que seguir tirando hacia adelante. O sea, Sí, que tirar hacia adelante y ya eso está. es Y una aparte, oye, lectura, es que al exacto. final, es que esos 6 años y medio es un máster de la vida por 10. Entonces eso no os lo va a quitar nadie. Exacto. Oye, Jordi, Mauro, Sí. un placer. Ha estado súper teneros un ratito aquí todos juntos. Yo Igualmente. que he seguido de cerca Reviewer porque me interesaba, pues como competidor, pues lógicamente me interesaba saber lo que hacían. Y si hay una cosa que tengo que decir de Reviewer es el trato humano. Es decir, estamos en un sector que a veces, da igual, por motivos de competitivos o por X razones que no voy a entrar, a veces no se puede tener, no sé si las mejores relaciones, pero bueno, cierta afinidad. Oye, pues cuéntame tus problemas, yo te cuento los míos, o qué cosas podemos hacer, podemos colaborar o lo que sea, ¿no? Y eso mola. Y Reviewer y Jordi Mauro siempre lo han tenido y me gustaría que fuera así siempre, pero a veces, ya sabes, es un sector muy grande, como dices tú, Mauro, con muchos intereses económicos, ¿eh? Hay mucha pasta en ese sector, por una brutalidad de dinero alucinante, y a veces no es fácil, ¿no? Y ya está. Pero bueno, al final es esto. Todos intentamos dar nuestro granito de arena, ¿no? A mejorar el sector y Reviewer lo hizo creo que muy bien unos cuantos años. Y nada, y seguro que les va a ir muy bien. Y yo no descarto, bueno, Jordi ya lo está, que vuelvan de alguna forma al sector con alguna otra iniciativa en un futuro. Jordi, Mauro, por lo que Puede queráis, ser, puede ser. siempre Sí, no, estoy... y Nico, devolverte la pelota también, porque Sí, creo que el cariño que tenemos con Jopi, pues lo mismo, ¿no? Esa visión, esa forma de pensar que tenéis, el trato, que hace que la compañía pues tenga un aura especial, es compartido. Y con el equipo fundador que lo conocemos también, que súper bien. pues mira, Sí, genial. sí, Y totalmente. así, Y el cariño de la comunidad está ahí por algo, así que sí, también congrats por gracias. el super trabajo que hacéis. O sea A seguir remando, que no toca otra, tal todo, Exacto. cual. todo se da. Efectivamente. Gracias chicos, hasta Vale, otra. Nico, Mauro. Bueno, Hasta luego. Chao.